Damos gracias a Dios por su palabra, por el sacrificio de su Hijo, que vino precisamente a entregar su vida para que tú y yo podamos ser reconciliados con el Padre. Y hace unos momentos cantábamos: me regalaste tu perdón. Y ese es un regalo que Dios tiene para cada uno de nosotros: regalarnos su perdón, su amor, su vida, sus bendiciones, su presencia, para que podamos disfrutar de Él. Dios quiere salvarnos. Necesitamos entender esto. Dios quiere salvarnos porque quiere que tú y yo podamos disfrutar de su presencia. Ese es el propósito de Dios, que podamos ser reconciliados con Él. A diferencia de algunas personas o iglesias tradicionales que nos dicen: Dios quiere condenarte, Dios quiere mandarte al infierno, Dios quiere que cumplas una serie de requisitos para que entonces puedas venir y disfrutar de su presencia. Dios quiere salvarnos. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Para muchas personas, el cristianismo tiene que ver con lo que uno puede hacer por Dios, en lugar de lo que Dios ha hecho por nosotros. Fíjate bien, el cristianismo tiene que ver con lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios quiere salvarnos. La gente cree que es cristiana porque va a la iglesia, o porque lee su Biblia, o porque ora a Dios. Esas son cosas que hacen los cristianos, pero no es lo que me hace cristiano. Pensar que somos cristianos por lo que hacemos es hacer énfasis en lo que yo puedo hacer por Dios y no en lo que Dios puede hacer por mí. Humanamente, ninguna persona puede ganar la salvación o las bendiciones que Dios nos da. No hay forma que humanamente tú y yo podamos ganar algo de parte de Dios. Cuando Dios derrama bendición en tu vida, no es porque seas bueno o buena, es porque Dios es bueno, es porque Él te ama, es que porque para Él tú eres importante. La palabra de Dios es muy clara y nos muestra cuál es nuestra condición delante de Dios. Dios te bendice no porque seas bueno o buena. Dios nos bendice porque Él es bueno. Si echamos un vistazo a nuestra condición, si vemos nuestra propia vida, si vamos a la palabra del Señor, nos damos cuenta. Pasamos. En Romanos 3, el versículo 23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, dice. El Señor, o en la palabra de Dios, no hace una diferencia entre gays o entre heterosexuales. Todos, precisamente todos, incluyen a gays y a heterosexuales. El problema es que muchos creyentes tradicionales, heterosexuales, se atreven a señalar nuestra vida para condenarnos porque somos gays. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí. Varios compañeros del seminario o de la iglesia, cuando era niño o cuando era joven, precisamente escriben, me mandan cosas para que yo reflexione y me ponga a meditar sobre el pecado, y me invitan a que me arrepienta para que Dios pueda perdonarme y salvarme. Yo no sé si lo mismo ha sucedido en tu vida. Entonces ellos creen que yo tengo que venir y arrepentirme porque soy gay, para que Dios me perdone, para que Dios me restaure. Pero a ellos se les olvida que la palabra de Dios en Romanos 3:23 dice que todos, sin tomar en cuenta la condición sexual, independientemente de esto, la palabra de Dios dice que todos y todas pecamos, y entonces esta situación en nuestras vidas nos separa de la gloria de Dios.
Esto dice la palabra de Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces acabamos de ver que dice la palabra de Dios que todos hemos pecado, y también nos dice que la paga de ese pecado es muerte, más el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ese es un regalo que tenemos de Dios. Ahorita cantábamos, me regalaste tu perdón. El Señor nos regala una vida eterna a través de Jesucristo. Si la paga del pecado es muerte, entendamos que no hay forma humana o no hay medios humanos para que tú y yo podamos ser salvos de esa muerte. Necesitamos tener fe en Jesucristo. Necesitamos un Salvador que es Cristo Jesús. Es para eso que Jesús ha venido a este mundo a entregar su vida por nuestra redención. Ese es el propósito por el cual Jesús viene a este mundo, para que tú y yo podamos ser salvos. Por eso debemos de reconocer y aceptar que somos imperfectos. Absolutamente todos y todas somos imperfectos. Seguimos fallando, cometemos errores, somos pecadores de pensamiento, palabra, obra u omisión. Todos, absolutamente todos nos encontramos en esta situación. Por eso necesitamos un Salvador, que es Cristo Jesús. Esa es mi necesidad. Esa es la necesidad de todo ser humano. Necesitamos un Salvador, y ese Salvador es Cristo Jesús. En lugar de luchar, por ganarte un lugar en el cielo, que a veces lo hacemos, ¿no? Y creemos que hay que esforzarnos y hay que hacer una cosa u otra. En lugar de luchar por ganarnos un lugar en el cielo, acepta el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese sacrificio fue hecho por cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay. No existe. No vamos a encontrar en ningún lugar una persona justa. No hay quien pueda decir, soy muy bueno, entonces merezco el cielo. Soy muy bueno y Dios se sacó la lotería conmigo. La Biblia nos dice que no hay justo ni justa, ni aún uno. No existe. No hay quien pueda decirlo. Sin embargo, en las Escrituras encontramos la solución para nuestra condición de pecadores. En las Escrituras encontramos el mensaje que nos llena de esperanza, en el cual podemos encontrar esa promesa de Dios para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí la importancia de que tú y yo pongamos toda nuestra fe en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Jesucristo tú y yo somos justificados. Gracias al sacrificio en la cruz, tú y yo tenemos paz para con Dios. Sin Jesucristo no hay justo ni aún uno. Con Jesucristo todos y todas podemos ser justificados. Mantenernos en Cristo Jesús. Fíjate bien, la justificación es el acto soberano de Dios por el cual declara justo al pecador que ha creído, a pesar de que continúa en un estado pecaminoso, porque seguimos siendo imperfectos. Esa es la justificación, el acto soberano de Dios por el cual declara justo al pecador que ha creído, a pesar de que continúa en un estado pecaminoso. Tú y yo somos justificados. Hemos creído en Jesucristo como el Hijo de Dios, pero seguimos siendo imperfectos.
hemos creído en el Hijo de Dios y seguimos cometiendo errores, seguimos fallando, seguimos pecando, seguimos haciendo lo que no es correcto, y en esa condición se encuentra cualquier mortal, cualquier persona. No importa que vaya a la iglesia cada domingo, no importa que sea heterosexual, no importa que esté enclaustrado en un monasterio, o no importa que se sepa la Biblia de tapa a tapa, no importa que predique a Dios de puerta en puerta, seguimos siendo imperfectos, seguimos cometiendo errores, seguimos siendo humanos y fallando. Cuando tú y yo declaramos que hemos creído en Jesucristo como el Hijo de Dios, como nuestro Señor y Salvador, entonces Dios nos reconoce como justos, y eso se llama gracia. Hemos recibido lo que no merecíamos, lo que no podíamos ganar en nuestras propias fuerzas. Ahí está el regalo de Dios, ahí está el perdón de Dios, ahí está la vida que el Señor nos ofrece, gracias al sacrificio de Jesucristo. Por eso nos dice la palabra de Dios en el capítulo 4 de Romanos, versículos 4 y 5. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. La gente recibe un sueldo que se gana cumpliendo con un horario, realizando algunas tareas, sacando pendientes. El sueldo que recibe no es un regalo, es el resultado de su gran esfuerzo. A diferencia de la salvación, no hice nada para merecerla. No había forma de ganármela o de pagar por ella. Es un regalo que Dios nos ofrece por medio de su Hijo, y eso se llama gracia. Ahí está el regalo de Dios para tu vida. Tú decides si lo tomas o lo dejas, pero el Señor lo que quiere es salvarnos. Recuerda que la palabra del Señor nos dice que la paga del pecado es muerte. Eso es lo que hay que pagar por pecar. La paga del pecado es muerte. Mas el regalo, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Si tú y yo tenemos que pagar algo, es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo. Todo el que quiere ser justificado ante Dios debe llegar al Padre por medio de Jesucristo. No hay otra forma de ser salvos. Si hemos recibido de parte de Dios ese regalo que no merecíamos, lo menos que podemos hacer es vivir agradecidos con Dios. No lo merecíamos, te lo dio, ahí está. Lo menos que tú y yo podemos hacer por ese regalo que hemos recibido es vivir agradecidos con nuestro Dios. Lo menos que podemos hacer tú y yo es esforzarnos cada día por agradarle, por conocerle más y más, por servirle con todo nuestro ser, por compartirlo con aquellos que todavía no lo conocen. ¿Qué estamos haciendo con el regalo que Dios nos ha dado? ¿Qué estás haciendo con ese regalo? ¿Lo tomaste? ¿Es tuyo? ¿Estás disfrutando de él? ¿Lo tomaste y lo guardaste? ¿O lo tomaste y lo estás compartiendo con aquellos que todavía no lo conocen? Tú y yo hemos sido justificados por medio del sacrificio de Jesucristo para vivir una vida recta. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que podamos esforzarnos por agradarle y servirle.
Es por eso que Pablo nos dice en la palabra de Dios, capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Será esto lo que tenemos que hacer? Pablo responde: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahí está el regalo de Dios para nuestras vidas. Creo que es necesario que oremos para que el deseo de nuestro corazón sea vivir para Dios, vivir con Dios, vivir por Dios. Esforcémonos cada día por mostrar con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestro hablar y actuar, que somos hijos e hijas de Dios. Que la gente pueda vernos, que nos pueda identificar como hijos e hijas de Dios. Esforcémonos por mostrar la obra que Dios ha realizado en nuestra vida, de tal manera que la gente pueda identificarnos como cristianos, cristianas, independientemente de nuestra condición sexual. El que entiende el amor incondicional de Dios, el que entiende ese inmenso amor que Dios tiene por sus hijos e hijas, se esfuerza por agradar al Padre. El verdadero hijo e hija de Dios no se esfuerza por ser más hijo, no se esfuerza por ser más hija, porque ya eres un hijo de Dios, porque ya eres una hija de Dios. Se esfuerza por permanecer, se esfuerza por parecer más y más a su Padre, se esfuerza por corresponder ese amor que Dios ha derramado en nuestras vidas. ¿Qué estás haciendo con el regalo que Dios te ha dado? ¿Qué estamos haciendo? Ahí está. La salvación no tiene un precio para ti. Ya lo pagó Cristo Jesús entregando su vida y derramando su sangre. Ahí está. Es para ti. ¿Lo has tomado? ¿Lo quieres aceptar? Porque entonces tendremos que esforzarnos día a día por agradarle más, por conocerlo más, por servirlo más y más, por conocerlo más y más. Dios quiere salvarnos. Para Él tú eres importante. Él ha puesto el medio necesario para poder reconciliarnos.